Pueden ver mi pantalla y mis hermanos. Amén. 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 Bien, como les decía, les estuve diciendo al principio, este capítulo es una continuidad del capítulo anterior, donde se sigue repartiendo la herencia entre la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, los territorios que se están repartiendo, echando suerte, y entiéndase por echar suerte la voluntad del Señor. El título para esta clase, la herencia de Manasés y la queja de Efraín. Vamos a ver el contexto, bueno, la introducción. El capítulo 17 de Josué continúa con la distribución de la tierra, como le estaba diciendo, la tierra de Israel. En este caso, enfocándose en la tribu de Manasés, que es el primogénito de José. Y en este estudio vamos a analizar el contexto histórico-cultural, vamos a analizar la descendencia familiar, vamos a ver algunas palabras claves y también las implicaciones espirituales de este pasaje. Ahora, dentro del contexto histórico-cultural, la conquista y la distribución de la tierra. O sea, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es ubicarnos en tiempo y espacio, en qué es lo que está ocurriendo y en qué posición está situada el pueblo de Israel o las 12 tribus de Israel en este momento que está sucediendo aquí en este capítulo 17. Y es que en este capítulo forma parte del proceso de la distribución de la tierra prometida a la tribu de Israel después de la conquista bajo el liderazgo de Josué. Manasés, al igual que Efraín, habían recibido su herencia entre los territorios del norte de Canaán. Es importante recordar que estos dos grupos formaban la descendencia de José. Eso, ahí estuvo la hermana María estuvo explicando bien acerca de esto. Creo que no vale la pena seguir redundando en lo mismo, pero sabemos por qué José, específicamente José, no es el que viene a formar la tribu número 12, sino sus hijos. Y que ellos iban a ser bendecidos por Jacob como tribus independientes. Eso lo vemos en el Génesis capítulo 48, cuando Jacob bendice a Efraín y bendice a Manasés, y todos sabemos la manera en la que sucedió, él intercambiando sus manos, en vez de poner su mano derecha sobre Manasés, que era el primogénito, la puso sobre Efraín. Luego José dice que la palabra que esto no le agradó a José, y José intenta cambiarla, pero el padre Jacob le dice que no se preocupe por eso, que él sabe lo que está haciendo. Entonces el Génesis 48, 5, 6 dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Esto también solo lo traigo a colación para que vean de dónde proviene todo, pero realmente la hermana María estuvo tocando esto. Solo es a modo de introducción para ir entrando en calor. Ahora, ¿cuál era la cultura patriarcal de aquel entonces? ¿Cuál era la cultura de aquel momento con respecto a la herencia? Porque aquí se habla acerca de la herencia con respecto a unas hijas de Zelofehad que no tuvieron hermanos. Y en la cultura israelita, la herencia se transmitía generalmente por línea masculina. Esto era lo que estaba establecido. O sea, ellas no tenían derecho a la herencia. Las mujeres no tenían derecho a recibir herencia. Sin embargo, en este capítulo vemos cómo hay un caso excepcional, cómo ocurre una excepción debido a una promesa que se había hecho anteriormente. Y dice que las hijas de Zelofehad reciben una porción de la tierra porque su padre no tuvo hijos varones. Esto era algo inusual
en la sociedad patriarcal, pero ya había sido establecido por Dios en el libro de Números, capítulo 27, versículo del 1 al 11, donde ahí se explica y se detalla bien claro de qué manera las hijas de Zelofehad se presentan delante de Moisés, que era el líder en aquel entonces. Dice que ella se presenta delante de Moisés, delante de Eleazar como sacerdote y delante de todos los príncipes y líderes del pueblo de Israel, y ellas presentan su caso, haciéndoles entender de que ellas tenían derecho a una herencia. Y la palabra dice que Moisés llevó el asunto a Jehová. Y entonces Jehová fue el que mandó a darle herencia a ella. Y a partir de ahí, Jehová dio unas instrucciones para en caso de que de la familia que no tuviera descendencia masculina, como no era justo de que se quedaran sin herencia y que se le podía dar, entonces las mujeres podían heredarlo. Esto, como les decía, en cuanto a la cultura, era algo inusual, pero se hace una excepción en este caso y ya queda instituido porque Jehová así lo instituyó. Ahora, en cuanto a los cananeos y la influencia que ellos tenían, en este capítulo se menciona a los cananeos que aún habitaban en ciertas áreas asignadas a Manasés y que los israelitas, aunque los sometieron a trabajo forzado, no los expulsaron completamente. Y esto refleja la dificultad de la total conquista y el peligro de la influencia pagana en el pueblo de Israel. O sea, ellos en un momento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en un momento ellos, después que lograron hacerse lo suficientemente fuerte, ellos lograron doblegar a los cananeos, específicamente a los que estaban en toda esa área que ellos poseyeron o que heredaron, pero lo que hicieron fue someterlos a que le pagaran tributo, pero esa no fue la orden, esa no fue la instrucción. La instrucción era expulsarlos. Y todo esto, por supuesto, trajo consecuencias y consecuencias graves. En cuanto a la descendencia familiar de Josué, bueno, de José, en Josué 17, José era el padre de Efraín y Manasés. Ya esto lo habíamos visto. Manasés, su descendencia se divide en varias familias. Está Maquir, que es el hijo mayor de Manasés. Él recibió Galaad, pero también recibió Basán. Ustedes ya conocen cuál es el territorio de Galaad, porque hemos estado hablando en clases anteriores, cuál es el territorio que se le llamó Galaad, que es el territorio que está antes de cruzar el Jordán y fue poblado por las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, que también se le llamó a este territorio la Transjordania. Eso también es de clases anteriores. Ahora, otros clanes de Manasés recibieron también tierras en Canaán, o sea, después que cruzan el Jordán. Y aquí les puse en el caso de Zelofehad, lo quise poner, porque como les expliqué anteriormente, Zelofehad no tuvo hijos varones, pero sus hijas heredaron tierra junto con sus tíos. Ellos, la tierra que le tocaba al padre, ellas la heredaron. Y el nombre de estas 5 mujeres era Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Para la herencia de Manasés. Aquí vamos ahora, ya hablamos un poquito acerca del contexto histórico, qué era lo que estaba sucediendo, en qué circunstancias se encontraba Israel en aquel momento. Ya después de haberle dado un poquito de lo que es la cultura patriarcal en cuanto a lo que es la herencia y hablar del contexto histórico, entonces vamos ahora a comenzar a desglosar un poquito el capítulo. Realmente es un capítulo corto, pero vamos a ver lo que podemos extraer. Dice en el capítulo, versículos del 1 al 6, Manasés recibe su herencia en 2 partes.
al este del Jordán, que es Galaad y Basán, para Maquir, y al oeste del Jordán para los otros clanes. Entiéndase, mi hermano, cuando se habla del este del Jordán, es la, la tierra de Galaad o la Transjordania, es la tierra que recibieron por heredad Rubén, Gad y Manasés, y la media tribu Manasés. O sea, el este es antes de cruzar el Jordán. El oeste es después que cruzan el Jordán. Y entonces, al oeste, después que cruzan el Jordán, eso lo recibieron entonces otros clanes o otras tribus. Pero la tierra de Galaad se la entregaron a Maquir. La palabra registra en el versículo 1 que Maquir era un hombre de guerra. Pero dice que Maquir era el hijo mayor de Manasés, pero también era el hijo de Galaad. Hay muchos estudiosos, muchos eruditos de la palabra, que entienden que esta tierra del este, que es la que está antes de cruzar el Jordán, recibió el nombre de Galaad, producto al hijo de Maquir. ¿Por qué? Porque Maquir heredó las mismas habilidades que su padre, que Galaad heredó las mismas eh, habilidades de su padre Maquir, hombre de guerra. Y entonces fue un hombre que alcanzó gran fama entre las tribus y por eso ellos entienden y asumen de que a todo ese territorio se le llamó Galaad por este hombre tan valeroso y valiente en batalla. Vuelvo y les repito, es algo que dicen los estudiosos que asumen ellos. Eh, También se menciona, como les decía, a las hijas de Zelofejad en estos versículos del 1 al 6, donde se destaca la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de darles una porción de la tierra, a pesar de la costumbre de que solo los varones eran los que heredaban. Pero ya el Señor, al haber dado este mandato y haberle establecido o dicho a Moisés que sí, que le concediera la petición a las hijas de Zelofejad, él no solo le concede esta petición, sino también que instituye, da unas instrucciones acerca de lo que era la herencia. O sea, que esta herencia de que solo los varones eran los que heredaban, quedó anulada en este momento. O sea, ya podían heredar los varones, pero también las mujeres podían heredar. En cuanto a la expansión, en el versículo del 7 al 13, podemos ver la expansión y la convivencia con los cananeos. El texto explica o el texto menciona los límites del territorio de Manasés, incluyendo Betseam y otros poblados. Sin embargo, los cananeos permanecieron en la tierra, lo que sugiere una falta de total obediencia de Israel en expulsarlos. Un problema que más tarde llevaría a la idolatría y corrupción espiritual. O sea, ellos adoptaron costumbres paganas al dejar a los cananeos que habitaran en su tierra, cuando la instrucción no era esa, sino la instrucción era expulsarlos. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cuando ellos, dice la palabra, que cuando ellos fueron lo suficientemente fuertes, ellos lo que hicieron fue que los sometieron y los obligaron a que le pagaran tributo, pero lo dejaron en la tierra. Y esto, por supuesto, trajo graves consecuencias, pero aparte estaban desobedeciendo el mandato de Jehová. Esto no fue lo que Jehová dijo, esto no fue lo que Jehová instruyó. Y desde capítulos anteriores hemos estado viendo cómo se manifiesta o se pone de manifiesto lo que es la fidelidad de Dios para con su pueblo, pero también se pone de manifiesto la desobediencia del pueblo para con Dios, como ellos no cumplen a cabalidad todo lo que Dios mandó e instruyó. Y podemos ver también la queja de los efraimitas. Los efraimitas son los de la tribu de Efraín. Esto está del versículo 14 al versículo 18.
los descendientes de José, Efraín y Manasés, se quejan ante Josué porque consideran que su territorio es insuficiente. Y Josué les responde que si son un pueblo numeroso, porque ellos van donde está eh, Josué, y lo primero que ellos le dicen a Josué es que mira, tú nos has dado una tierra que no es lo suficientemente grande para nosotros, porque nosotros somos un pueblo grande. Entonces nosotros consideramos que tú nos has dado una tierra muy pequeña. Estoy parafraseando lo que ellos le dicen o le exigen a Josué. Pero Josué le responde que si ellos son un pueblo numeroso, ellos pueden conquistar la región montañosa y desalojar a los cananeos, quienes poseían carros de hierro. Ahora, leyendo el versículo 15, específicamente lo que le dice Josué, él le dice, si sois pueblo tan grande, así como dicen ustedes que son, subid al bosque y haceos de montes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, si ustedes consideran que la tierra que por suerte les tocó a ustedes es muy poquita, bueno, mira, vayan y conquisten, vayan y echen de la tierra a los fereceos y a los refaítas. Los fereceos, mis hermanos, formaban parte de los 11 hijos de, eh, de Canaán. Sabemos que Canaán era ahí el hijo de Cam, eso también lo estuvimos estudiando anteriormente. Y los fereceos quiere decir que son hombres rurales o hombres de campo, hombres que habitaban en los montes o en el campo. Y los refaítas, estos son unos gigantes, que los refaítas eran parecidos a los anaseos, que eran hombres altos, fuertes, fornidos, pero eran conocidos por los moabitas como los emitas. No sé si se acuerdan que en algún momento estuvimos hablando sobre esto. Pero no solo eso, es que dice que ellos tenían carros por aquí lo dice, carros de hierro. Ahora yo les busqué acá porque entiéndase por carros de hierro, esto representaba una tecnología militar avanzada que tenían los cananeos y los filisteos. Esto era algo que hasta cierto punto intimidaba a Israel. Pero después vamos a ver cómo al final hay una palabra que le declara Josué a modo de profecía. Él le declara una palabra a los de Manasés y a los de Efraín con respecto a esto de los carros de hierro, porque esto intimidaba hasta cierto punto a los israelitas. Ahora, bien, antes de pasar aquí a las aplicaciones, vamos a leer ese último capítulo o el último versículo. Empezando desde el 17, dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. O sea, es una palabra que le está declarando Josué a ellos. Ellos vienen donde está Josué y le dicen, mira, esta tierra es muy pequeña para nosotros, para que nos den más tierra, porque es insuficiente. Y Josué le dice que si quieren más tierra, tienen que conquistarla. Pero la tierra que tenían que conquistar estaba poblada por gigantes. Y estos gigantes no solamente eran hombres grandes, eran fuertes y valientes y valerosos en batalla, sino que tenían tecnologías avanzadas. Y entonces Josué le dice, mira, tú eres un gran pueblo y tienes grande poder. Y no tendrás una sola parte, sino que en aquel monte será tuyo. Está declarando una palabra a ellos.
Dice, mira, aquel monte será tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es tener fe en Jehová, confiar en lo que ya Jehová dijo. Esta tierra es de nosotros, nos fue prometida a nosotros, pero tenemos que confiar en el Señor, en las cosas que Dios ha prometido para todos y cada uno de nosotros. Y esto es lo que Josué le está diciendo a ellos y los está animando y le está declarando una palabra y le está diciendo, mira, tú lo vas, ese monte, tú lo vas a desmontar. Pero no solamente vas a desmontar el monte, sino que lo vas a poseer hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo. Aunque tenga carros errados y aunque sea un pueblo fuerte, tú lo vas a destruir. Esta es la palabra que Josué como líder le declara a ellos. Ahora, ¿qué aplicaciones espirituales podemos sacarle, extraerle a este capítulo para nuestras vidas? Lo primero que podemos ver es la soberanía de Dios en cuanto a la herencia. Así como Dios asignó tierras a cada tribu, también tiene un propósito y herencia espiritual para sus hijos hoy en día, para cada uno de nosotros. Nosotros hoy en día estamos esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque hay una promesa y dice la palabra que Él fue a preparar morada para nosotros. Y nosotros creemos y confiamos en eso y estamos esperando el día del Señor con ansia, con anhelo, con ahínco, con fervor. Estamos esperando que ese día, que esa promesa espiritual, que esa herencia nos sea dada. Otra de las aplicaciones que podemos ver es el ejemplo de las hijas de Zelofejad. Demuestra que Dios valora la justicia y la equidad y que podemos acudir a Él con nuestras peticiones. O sea, no con quejas, no reprochando, no murmurando, sino con peticiones y de todo corazón. Podemos ir donde está el Señor y sabemos que le servimos a un Dios fiel, pero no solamente un Dios fiel, sino un Dios que es justo. Otra de las aplicaciones es la necesidad de conquistar y no conformarse. Los israelitas no expulsaron completamente a los cananeos, lo que más tarde trajo problemas. Espiritualmente debemos ser radicales en eliminar influencias que nos aparten de Dios. Hay cosas, mis hermanos, no solamente en nuestras vidas, sino cosas que nos rodean de que no nos aportan nada, no nos edifican, no nos hacen crecer espiritualmente y debemos tener la visión o debemos tener el discernimiento para poder excluir o apartar estas cosas de nuestra vida. Lo otro es la queja de los efraimitas. En lugar de quejarse, deberían haber confiado en la provisión de Dios. Deberían haber confiado en lo que Dios ya le había dado. Dios había prometido de que esa tierra iba a ser para ellos. Y lo otro que debían hacer era trabajar en expandir el territorio. ¿Cómo debían hacerlo? Con fe, confiando en aquel que habló, confiando en el Dios que los sacó con mano fuerte del pueblo de Egipto, creyendo en lo que Dios ya dijo. Así, de esa manera, era que podían y tenían que hacerlo. Como conclusión, mis hermanos, esto es un capítulo que revela la fidelidad de Dios en la distribución de la tierra. La importancia de la fe y la obediencia, una vez más, se pone de manifiesto. Fíjense que no solamente es en este capítulo, llevamos ya alrededor de 3 o 4 capítulos donde cuando tú le sacas la esencia, siempre venimos a parar en lo que es la fidelidad de Dios, en lo que es la fe y la obediencia del pueblo para con Dios en cuanto a la conquista y la advertencia contra la complacencia espiritual. Nos recuerda que aunque Dios nos da promesa, debemos actuar con fe y determinación para alcanzarlas. Hay muchas cosas que se han declarado, hay muchas cosas que se han hablado, hay muchas cosas que Dios ha dicho acerca de ustedes y de mí, acerca de cada uno de nosotros. Pero la única manera de poder alcanzarla es actuando con fe y determinación.
Muchas veces vamos a enfrentar circunstancias donde vamos a estar muy lejos de lo que Dios dijo, pero debemos seguir creyendo y confiando de que Dios ya habló y declaró una palabra. Yo aquí extraje como versículo clave el 18. Dice, pero la región montañosa será tuya, aunque es un bosque, tú lo desmontarás. Y será tuyo hasta sus límites más lejanos, porque arrojarás al cananeo, aunque tenga carros de hierro y aunque sea fuerte. En otras palabras, mis hermanos, en otras palabras, y trayéndolo a la actualidad, trayendo la palabra aquí ahora a nosotros, buscándole una aplicación aquí a nosotros. Cuando dice, pero la región es montañosa, pero será tuya. Hay momentos difíciles, hay momentos de angustia, hay pruebas que son duras, hay veces que creemos que caemos, hay veces que pensamos que hemos llegado al final, pero dice la palabra que tú lo alcanzarás, dice que lo lograrás, dice que va a ser tuyo. Y aunque sea difícil, tú la desmontarás y será tuyo y lo vas a poseer, porque eso es lo que dice la palabra. Lo único que tenemos que hacer es confiar en aquel que es fiel y verdadero. Este versículo, mis hermanos, es un llamado a confiar en el poder de Dios y no en nuestras limitaciones humanas. Mis hermanos, siempre vamos a tener limitaciones. Siempre vamos a tener limitaciones. El ser humano tiene limitaciones. Y eso es lo que debemos reconocer delante de Dios. Sigamos conquistando las promesas que Dios con fe, que Dios ha dado para nuestra vida con fe y obediencia. Tenemos, mis hermanos, ¿están ahí? ¿Se me fueron? Amén, aquí estamos. Amén, estamos aquí. Gloria a Dios. Bueno, parece que no se me actualizó la diapositiva y de una vez le está dando la respuesta. Y traten de no mirar la respuesta. Cosa difícil No, ha pedido. Ya nos dijo usted, ya me dio por mirar. Gloria a Dios. Dice la pregunta, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de la actitud de las hijas de Zelofejad respecto a la fe en las promesas de Dios? Usted lo ¿Qué mencionó, podemos aprender? usted lo mencionó y dijo que una de las enseñanzas que tenemos con esto es la justicia de Dios, que cuando Dios promete algo, no importando los obstáculos que vengan, su palabra es de cumplirse. Amén. Y nosotros, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? La resistencia y la perseverancia. Creer de que Dios lo va a hacer contra todo pronóstico de esta tierra. Aleluya. Amén. Así es, mi hermana Malfi. ¿Alguien más que quiera abordar o agregar algo o que piense diferente? Bien. Dice acá, las hijas de Zelofejad, que sabemos que eran 5, dice, nos enseñan la importancia de confiar en la justicia y fidelidad de Dios, como decía la hermana Malfi. Ellas no se conformaron con su situación. Fíjense que esto es bien, esto es algo que quiero que quede bien claro. Fíjense, ellas no se conformaron con la situación. Fíjense que ellas fueron contra todo pronóstico. Esto era algo que era inusual. Esto no estaba establecido. Ellas no heredaban. Las mujeres no heredaban. Pero ellas decidieron ir y clamar y plantar su situación. Dice acá, dice que la falta de herencia por no tener un padre con hijos varones, ellos no se conformaron con esa situación, sino que fueron valientes al acercarse a Moisés y reclamar su derecho basado en la promesa de Dios. Y sabiendo que tenemos un Dios fiel y verdadero, un Dios que es justo, entonces Dios pudo cambiarlo todo a raíz de las peticiones de estas mujeres. Lo otro es que Dios honra la fe activa. Ellas creyeron en la promesa de la tierra para Israel y actuaron en base a esa fe. O sea, no es solamente usted decir yo creo, yo confío, no, actúa
en fe conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú confías. Tienes que actuar. Tu pensamiento o tu acción, tu accionar, se tiene que alinear con tu pensamiento. Si tú tienes una fe inquebrantable en tu pensamiento, tu accionar debe ir alineado a esa fe y tú debes actuar en consecuencia. Eso es lo que se llama una fe activa. Y lo otro es correcto presentar nuestras peticiones ante Dios, mis hermanos. Es correcto presentarlas porque para eso Él es nuestro Padre. Ellas no se rebelaron, ni se quejaron, ni murmuraron, sino que pidieron con respeto y confianza. Y lo otro, como les decía y ya le he dicho en anterioridad, es que Dios es justo. Nosotros le servimos a un Dios justo. Mis hermanos, realmente yo no, parece que lo hice apurado y no quité la respuesta. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué similitudes existen entre la lucha de los israelitas con los cananeos y nuestra lucha espiritual de hoy en día? ¿Qué similitudes o qué parecido hay Que nos o juntamos con existe? gente, que nos juntamos con personas que nos dañan, o sea, que tienen diferentes pensamientos, que tienen diferentes creencias quizás, y que al final tal vez nos dejamos llevar por ello y caemos. Como decía la hermana Cristina, yo creo que la hermana Cristina lo decía ayer o esta mañana, no me acuerdo, que decía que los malos nos arrastran, o sea, si nos juntamos con gente del mundo, nos arrastran a hacer lo que ellos hacen, no un cristiano arrastra a una persona del mundo, ¿verdad? Que más rápido ellos no A los caminos. arrastran al mundo, más que Ya. o sea, más que nosotros a ellos, a Cristo. Ujú. Sí, porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros venimos de una tendencia la cual estamos muriendo a ella, que es el pecado. Entonces, cuando nos vemos manifiesto envuelto en ese tipo de escenario, nuestra carne siempre es activada y el sentimiento de la duda envanece más nuestro entero ser. Y por eso es que básicamente trascendemos a caer ahí. Pero cuando nos arrojamos a lo que es la iluminación de su palabra, entonces hay una lucha interna y en querer hacer lo que a Dios le agrada y querer hacer lo que nos pide nuestra carne. Amén. Entonces, por eso es cierto, a veces yo siempre, bueno, yo creo que lo he dicho en este grupo, yo no tengo familia aquí, no tenía porque me trajo un hermano y aunque ha visto diferencia, porque es una persona del mundo, no conoce de Dios, es descarriado, es un muchacho joven, planeamos muchas cosas por teléfono, pero después que entró al país, que se vio produciendo sus dólares, todo cambió. ya su propia decisión eran de él. Ya yo no existí. Y yo me di mucho, me dolí, no solamente como persona, sino también como su hermana. Sentí que no valoró nada, ningún esfuerzo, ninguna lágrima, ninguna súplica. Entré en 40 días de ayuno, señores, por ese muchacho. Y después yo entendí en medio de mi proceso que Dios no lo quería cerca de mí y que no era el tiempo tampoco. Ahí entré en el clamor donde dice que clamamos a Dios y aún Dios sabiendo que no es lo correcto, muchas veces nos cede, pero es por la insistencia y el padre realmente no quiere ver ningún hijo mendigando. Y esta corriente es algo, mis hermanos, que si yo no permito que Dios, si al final yo no cedo y dejo que Dios obre en nuestra vida, Él iba a terminar dañando mi vida espiritual. Dios lo tuvo que mover hasta de aquí de Carolina del Norte, llevárselo a Pensilvania, y allá pasó un proceso que hasta pasó hambre. Wow. Y nuevamente el Señor mismo me mostró que Él venía a mi puerta cabizbaja,
y yo pidiéndole al Señor que Él me estaba tratando de dar a entender con esto. Y conocí una persona así de la nada, todo se dio en un día, mis hermanos. Y le conseguí trabajo sin él estar aquí nuevamente. Y después que todo se dio, nada más hice una llamada, la misma persona que me le dio trabajo me prestó $300 porque no lo tenía. Me lo traje y aquí está y estamos tratando de llevarnos mejor. Gloria a Pero Dios Dios. ha hecho cosas, mire, que si me Bendito. hubiese dejado arrastrar, yo digo que hasta prácticamente uno no es que me iba, uno no dice directamente porque yo sé en quién he confiado que me iba a apartar, pero sé que si Dios hubiese venido en un momento de esos corajes y de esos pleitos con él mismo, mi propia sangre, yo sé que yo para el cielo no iba, mis hermanos. Bendito Dios. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Continúe. amén. Damos gloria a Dios porque Dios todo lo tiene bajo control, mi hermana, y Él Amén. siempre, eh, usted sabe, Él siempre está ahí al lado de nosotros, ayudándonos en todo momento y ayudándonos a tomar Sí. las mejores decisiones. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, siguiendo con la clase y la pregunta, como bien estaban diciendo ustedes, así mismo es. La respuesta acá que yo les traje dice: los israelitas enfrentaron una batalla continua contra los cananeos, quienes representaban una amenaza física y espiritual debido a su cultura idólatra. Hoy en día los creyentes enfrentamos una lucha espiritual constante contra el pecado, el mundo y las influencias que nos apartan de Dios. O sea, cuando tú vienes a ver, hay cierta similitud en todo esto. O sea, ellos, al no expulsar de la tierra a los cananeos, Tremendo. ellos se vieron afectados por esa cultura pagana. Y ellos tenían que enfrentar esa lucha con el día a día. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Nosotros tenemos una lucha espiritual constante contra el pecado, pero no solamente contra el pecado, sino contra el mundo y las influencias que nos apartan de Dios. Amén. Es una lucha constante, mi hermano. Es como ahora mismo nosotros estamos viviendo, y me viene a la mente ahora, como Daniel y los 3 hebreos en el reino, palacio. en el reino de Nabucodonosor en Babilonia. Amén. Así estamos nosotros, tratando de no contaminarnos, buscando siempre la presencia de Dios para mantenernos firmes, porque son muchas las distracciones, influencias, el mundo, todas las cosas. Otra de las similitudes dice: Israel debía expulsar a los cananeos. Nosotros debemos vencer el pecado. Así como Israel debía conquistar la tierra sin hacer concesiones con los pueblos paganos, nosotros debemos deshacernos de cualquier práctica o pensamiento que nos aleje de Dios. Están viendo las similitudes, como si podemos siempre extraerle algo, siempre hay una enseñanza. Las alianzas peligrosas. Esto es algo, mis hermanos, eh, que, que creo que todos conocemos bien. Las alianzas peligrosas. Los israelitas en ocasiones se mezclaron con los cananeos. En lugar de expulsarlo, lo que trajo idolatría y corrupción. Eso lo vemos ahí en el libro también de Jueces 1:3, del 1 al 3. Igualmente, si nosotros hoy en día no vigilamos nuestras influencias y permitimos compromiso con el pecado, nuestra fe puede debilitarse. Y lo de menos es que se debilite, sino que podemos caer. Sí, amén. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con quienes hacemos alianza. Y lo otro es: la victoria viene, mis hermanos, a través de Dios y solo a través de Dios. Israel solo triunfaba cuando confiaba en Dios. ¿Cierto? Hoy en día nuestra lucha espiritual solo se gana con la fuerza del Espíritu Santo. No con esfuerzos humanos, no con esfuerzos humanos. La palabra de Dios dice que no es con caballo, ¿me entiendes? No es con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. Con espada. Así es como nosotros tenemos victoria. Tremendo. Tercera y última pregunta. Amén.
¿cómo podemos aplicar el principio de confiar en Dios en lugar de quejarnos como lo hicieron los efraimitas? Mm. O sea, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida este principio de confiar ciegamente en Dios, tener una fe total e inquebrantable en Dios, en lugar, como lo hemos hecho muchas veces? Fíjense que dije hemos, porque sé que todos lo hemos hecho en algún momento, en lugar de quejarnos, como lo hicieron los efraimitas. Tremendo. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Agradeciéndole a Dios en todas las pruebas, agradeciéndole a Dios en la victoria, agradeciéndole en cualquier situación. Amén. Ujú. Amén, Y hermano. sabiendo que lo que Dios permite en nosotros, en realidad, aunque en el momento uno lo vea como negativo, al final uno ve eh, El resultado. el resultado positivo, exactamente. Uno ve el resultado Exacto. positivo y uno dice, wow, cuando me pasó esto y esto, yo pensaba que era malo para mí, pero me di cuenta que era lo mejor, fue lo mejor que me pasó. Exactamente. Mas, Ujú. sin embargo, Tremendo. sí, Pero eso casi siempre sucede mucho tiempo después. Ahora, Sí, Sí, amén. Hay un ahora, círculo de en espera. el momento, a veces, y les digo, a mí me ha pasado, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, muchas Amén. veces hemos ido delante del Señor con quejas. Hemos Sí. ido, Señor, ¿y por qué tú permites esto? Y Señor, ¿por qué esto? Pero le quiero también decir algo, y es que últimamente lo he hecho diferente. Y le voy a decir por qué lo he hecho diferente. No porque Lázaro es fuerte, no porque Lázaro es, no sé, el que más, no, 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 no. He entendido que es por la búsqueda que tenemos. He entendido que es porque cada día estudiamos, es porque cada día le buscamos, es porque nos despertamos cada día a estar orando. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando tú sabes la vida espiritual que tú estás llevando, entonces tú puedes repetir en tu mente el versículo que dijo mi hermano, se me fue el colombiano, se me fue la mente ahora mismo, el ujú. barbero, Wilber. Wilber, Wilber. Dios mío, Aleluya. el versículo que dijo mi hermano Wilber, que dijo, sí, y sabemos que eso está Todo nos en ayuda Romanos bien. 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas. todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito ha Exacto, sido llamado. exacto. Yo creo, yo sé, yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Dios de los cielos. Amén. Por tanto y Amén. demás, Amén. entendemos que todo lo que está ocurriendo y aconteciendo en nuestra vida ahora mismo nos va a ayudar a bien. Ahora Amén. quizás no lo Y es vemos, permitido por él también. pero exacto, nos va a ayudar a bien. Y va a llegar el momento, como decía mi hermana Nina, que vamos a decir, wow, Señor, realmente era lo mejor. Realmente era lo mejor. Así que lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es no hacer como hizo el pueblo de Israel, que no cumplía las instrucciones del Señor. Y lo único que debemos hacer es obedecer, ser fiel a su palabra y esperar en Dios. Amén. Lo otro, no debemos enfocarnos en lo que creemos que nos falta, sino en lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Ay, Tremendo. Dios mío. Gloria a Sí, Dios. eso lo decía yo hoy. Gloria a Gloria a Dios. Dios. En lugar Poderoso. de lamentarnos, debemos Oh, usar lo que Dios Shakatarabasaya. ya nos Gracias, dio, Padre. trabajar con fe. Amén. En lugar de lamentarnos, debemos usar lo que Dios ya nos dio, Amén. Amén. Aleluya. trabajar con fe. Trabajar con fe. Ahí yo le puse un versículo base o un versículo que apoya o soporta eh, a esta idea. Es Okay. Mateo 25 del 14 al 30. Después usted puede ir y leerlo. Lo otro que tenemos acá dice, Dios nos llama a actuar con fe y esfuerzo. ¿Recuerdan lo que le dijo a Josué en el capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente.
Ujú. Josué no les concedió más tierra por una simple queja, sino que los desafió a tomar acción y confiar motivó. en Dios para conquistar lo que necesitaban. Mis hermanos, realmente hay muchas veces que no, es que no sabemos, no logramos entender, Gloria a no Dios. logramos comprender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como no logramos comprender lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo que nos ha dado, entonces seguimos pidiendo y seguimos buscando. Amén. Tremendo. Utilicemos lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, Dios ya nos ha dado lo que necesitamos. Amén. Ahora Santo. necesitamos tener fe y esforzarnos. Eso es lo que necesitamos. Quejarse revela falta de confianza en Dios. Muchas veces, en lugar de orar y buscar soluciones, nos quejamos. Sin Amén. embargo, Dios espera que confiemos en Él y actuemos con determinación. Sí, Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 14 al 15. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Si hay algún aporte, alguna pregunta, ahí está el hermano Jorge para responder. Gloria a Dios. Aleluya. Sabía yo que hay una declinación, hermano. Señores. Gloria